modelado. Entonces, aquí sobre todo es jugar con las variables de estado. En electrónica el modelado es mucho más sencillo porque se trabaja con las leyes de Kirchhoff, mallas nodos, y es más natural escribir los modelos en espacio de estados. En otros sistemas, dependiendo de la naturaleza del sistema, puede ser más o menos fácil. Eso sí, los modelos van a partir de ecuaciones diferenciales. Para el caso de nosotros, cuando ya se ve control digital, son ecuaciones en diferencias y la escritura es diferente. A veces, bueno, se puede escribir la ecuación diferencial como nosotros la manejamos y después posteriormente discretizarla, se aplica transformada Z. También, por ejemplo, en tiempo continuo es muy común que se trabaje con Laplace. Por ejemplo, en el caso de los circuitos, que se modelen desde el punto de vista de... Ay, cuando se manejan en Laplace los circuitos, ahorita se me fue el nombre. Ahorita se me olvidó cómo les dicen. Pero ya ven que en circuitos hay un curso en donde todo se trabaja desde transitorios. Desde la parte de transitorios, que todo es con Laplace. En ocasiones también se puede hacer eso y por ejemplo, de la plaza Z también hay transformadas. Pero bueno, ahorita nosotros vamos a ver cómo nos podemos ir de una ecuación diferencial como una de las rutas para irse al espacio de estados. También aquí la ruta no es única. ¿Por qué? Porque un mismo sistema puede tener diversos modelos que van a ser válidos. Esto depende básicamente de qué queremos hacer con el modelo, qué variables queremos controlar. Si queremos, por ejemplo, en este caso que es un masa resorte amortiguador, ¿qué queremos controlar? El desplazamiento, la aceleración o la velocidad. Por ejemplo, lo más común es controlar desplazamiento o velocidad, pero con base en esto es que se escriben los modelos. Y también, por ejemplo, aquí no se alcanza, en este curso no se ve esta parte, pero una vez que se escribe un modelo para un sistema en particular, tiene que pasar un proceso de validación. Nosotros no vemos validación, es una técnica diferente que no le corresponde a este curso, pero también hay técnicas de validación de modelo para ver que el modelo efectivamente esté bien y cumpla con cumpla con los fines a los que nosotros queremos. Un mismo sistema puede tener varias versiones de modelo. Y hay veces que si se modela, aunque el modelo esté bien, si no nos ayuda para lo que nosotros tratamos de conseguir, el modelo se reescribe. Esto cuando obviamente tenemos la opción de escribir las ecuaciones. Contamos con un modelo matemático, en ocasiones esto no ocurre. Pero bueno, vamos a ver el clásico masa resorte amortiguador. Si se acuerdan de control clásico, pues es un sistema de orden 2. Los sistemas de orden 2 como que caen en la frontera de que pueden trabajarse desde control clásico y también pueden trabajarse desde espacio de estados. En control clásico, pues ya ven que es lo más común, está todo pensado para modelos de segundo orden principalmente, aunque se pueden trabajar modelos de orden más alto. En espacio de estados, un modelo de orden 2 se considera un modelo de orden bajo. De hecho, para sistemas lineales, orden 2 y orden 3 son orden bajo. A partir de orden 4 empieza el orden superior. Pero bueno, el masa resorte amortiguador. Supongan que tienen este sistema en donde está el resorte, que es este, su bloque de masa y su amortiguador, que sería este de acá abajo. Se le aplica una fuerza a la masa y obviamente pues va a generar un desplazamiento. Generalmente en masa resorte amortiguador lo que se mide es el desplazamiento, si acaso la velocidad. Pero bueno, en este caso ya sabemos cuál es su ecuación. Esta se ve desde control clásico, ¿cuál es la ecuación de fuerza? Es masa por la aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, la fricción por la velocidad, y el punto sería derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, y el resorte por el desplazamiento. Y esto es igual a U. Así es como se escribiría el modelo. Acuérdense, Y es desplazamiento, Y punto es su derivada con respecto al tiempo, porque la velocidad así se expresa, como la variación del desplazamiento con respecto al tiempo, y hacia el Y2 punto sería aceleración. Aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, este es un sistema de segundo orden.
Dependiendo el orden de la ecuación, nos dice el orden que va a tener el espacio de estados. Aquí tenemos una segunda derivada, quiere decir que tendríamos un espacio de estados de orden 2. Si tuviéramos 3 derivadas, que tuviéramos un y 3 puntos, por alguna razón, nos indicaría que ocupamos 3 ecuaciones de estado. Es un sistema de orden 3. O sea que ahora sí que el número de derivadas que tengamos es el orden del sistema. Una y con 4 derivadas implicaría un sistema de orden 4. Y cada derivada nos indica un integrador. Entonces, ¿cómo se definen las variables de estado? En este caso, les digo, aquí es donde ya las rutas pueden cambiar. Aquí la forma más simple de un masa resorte amortiguador es definir que x1, nuestra primer variable de estado, sea el desplazamiento. En los sistemas mecánicos, por lo regular, es lo más común, que la primera variable de estado sea siempre el desplazamiento y la segunda sea la velocidad. Si son sistemas de más orden, pues bueno, ya se puede ir adaptando dependiendo que se tenga. Pero bueno, en este caso es un modelo de orden 2. Entonces nuestra primer derivada, bueno, nuestra primer variable, perdón, es x1, que es desplazamiento, y x2 es velocidad, y punto. Entonces, x1 es y. Si se acuerdan, nuestro espacio de estado tiene que quedar del lado izquierdo, x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto. Entonces, todas las x punto van del lado izquierdo y tenemos que escribir las ecuaciones con base en esto. En el lado izquierdo, donde van x1 punto, donde va esto, que yo lo escribo así, solamente hay primeras derivadas. Ahí no pueden ir, por ejemplo, porque a veces quieren acomodar y que aquí vaya, por ejemplo, x1 punto y x2, 2 puntos. Eso no se puede. Tienen que ser ecuaciones diferenciales con únicamente una derivada, como teníamos acá arriba. Me regreso. Así. Con esto. Únicamente puede ir un solo punto, o quiere decir esto, una sola derivada con respecto al tiempo. x2 puntos, x3 puntos, eso no es válido en el espacio de estados. Es x1 punto, x2 punto, es un único punto en la variable. Quiere decir una única derivada. Con respecto al tiempo, acuérdense. Entonces, x1 es igual a y de t. x1 punto, ¿a qué sería igual? A y punto. Y punto está aquí. ¿Y esto qué es? Y punto, ¿qué es? La velocidad. Y es el desplazamiento, y punto es la velocidad. Entonces, x1 punto será igual a la velocidad. ¿Y la velocidad a qué es igual? A x2. Por eso va a ir hasta acá. x2 punto, o sea, si le queremos poner un puntito, implicaría también derivar esta de acá, y que nos quedaría x2 punto sería y 2 puntos, porque sería derivar esta, sería la aceleración. Y 2 puntos, ¿en dónde la tenemos? Aquí. Entonces de aquí esa únicamente se despeja. Que si esto lo despejamos, ¿qué nos queda? Menos b por y punto, menos k por y todo dividido entre la masa. Aquí, si se fijan, es esto. Pero acuérdense, x2 punto sería aceleración, y aceleración viene de la ecuación diferencial del modelo. Entonces se despeja. Y nos queda menos k por y, menos b por y punto, que sería menos k por el desplazamiento, menos b por la velocidad. Todo esto dividido entre m, y también a u se le dividiría entre m. Pero bueno, todo nos tiene que quedar en términos de x1 y x2. No podemos estar alternando variables. Si está todo en términos de un tipo de variable de estado, todo el vector de estados tiene que estar en términos de ese valor, o no, de ese tipo de variables. Por ejemplo, si vamos a trabajar en circuitos con nodos, pues bueno, el vector de estado tiene que ser puro corrientes, no pueden mezclar corrientes y voltajes. Sí, por ejemplo, en mallas, perdón. Si es en mallas, tiene que haber corrientes, no puede haber corrientes y voltajes en el vector de estado.
Por el otro lado, si van a trabajar con nodos, va a haber voltajes en ese vector de estado, no puede haber voltajes y corrientes. No se pueden mezclar las variables de estado. Entonces, aquí simplemente se reescribe todo en términos de cómo definimos estas variables de estado. Menos K por Y, menos K por el desplazamiento. El desplazamiento lo definimos como X1. Entonces sería menos K por X1. Menos B por la aceleración. Perdón, por la velocidad. Menos B por Y punto, que es velocidad. Velocidad que es igual a X2, que es esto. Esto queda igual, es la fuente. Entonces se puede quedar así como ecuaciones de estado, o bien se puede separar, que de hecho en espacio de estados, pues lo más común es que se separe a su forma matricial. Esta, por ejemplo, es la fuente, hay una única fuente, quiere decir que solamente hay un vector columna para la matriz que corresponde a las fuentes, que es este de acá, y se le suma a la segunda ecuación de estado. ¿Cómo se escribe esto? Aquí sería X2. ¿Cómo necesitamos acomodar las matrices para que me quede en esta ecuación solito X2? El vector de estado es este, es donde van a ir las variables de estado. X1, X2, voltajes, corrientes, lo que necesitemos. Entonces, esta sí va aquí, X1, X2, eso es de ley. Primero acomodan siempre este. Entonces, para que esta ecuación quede únicamente X2, ¿qué quiere decir? ¿Cómo tenemos que acomodar para que el producto nos dé esto? Sería 0 por X1 y 1 por X2, que es esto. La de abajo, tenemos 1 en M, X1 sería menos K, y para X2 tenemos menos B, que es esta fila. La salida, que en este caso nos están diciendo que lo que se está observando es el desplazamiento, Y de T. Generalmente el diagrama o se les indica qué es lo que se tiene que medir. Acuérdense, Y de T nos dice qué hay que medir, qué queremos medir. ¿Dónde vamos a poner nuestro sensor que vayamos a utilizar dependiendo del sistema? Aquí nos dice que la salida es Y de T. Y de T, ¿qué es? Es el desplazamiento. Y nosotros definimos que el desplazamiento es X1. Entonces, Y de T es 1, 0 por X1 y X2. Digo, la parte del modelado en espacio de estado no es una ruta única, no hay una receta que yo les pueda decir por aquí o por allá, y de hecho como tal el curso de modelo sería muy largo. Después vamos a ver un modelo electrónico, esos son mucho más naturales para ustedes de ver, porque les digo, las ecuaciones de nodos y de mallas se prestan más para el modelado en espacio de estado. En mecánica depende mucho de la ruta que queramos tomar y que necesitamos controlar o medir. Pero también en mecánica ya casi todo tiene su modelo en espacio de estado. O sea, ya sus ecuaciones lineales, por ejemplo, los motores, ya hay modelos bien definidos para un motor. Los robots, ahí más bien es una cuestión de trabajar con las cinemáticas y la historia es muy diferente. Para trabajar con, por ejemplo, para trabajar los modelos de un robot hay que saber de cinemáticas directa e inversa. Y la historia es muy diferente. No es lo mismo un modelado, por ejemplo, de este estilo, a un modelado ya para robótica. La historia es muy distinta. Entonces, posteriormente vamos a ver otro circuito, que es más natural el modelo. Y les digo, el modelo no es una receta donde nos podamos ir. Entonces, ahorita vamos a ver este sistema y nos vamos a la parte de función de transferencia. En función de transferencia vamos a ver el modelo de la parte de circuitos. ¿Dudas con este modelo? Yo, profesora. Sí, dime. ¿Por qué vemos las variables de estado como derivadas? Porque son ecuaciones diferenciales. Ajá, y físicamente eso cómo lo haríamos nosotros ya en un sistema de control, o si lo quisiéramos aplicar en la industria. No, es que bueno, ya para modelar a la industria es mucho más divertido porque hay que parametrizar por sensores. Pero hay Okay. dispositivos que ya los modelos existen. Por ejemplo, servomecanismos, ya hay libros enteros de modelados de motores. Bueno. Tú ya nada más buscas tu motor y buscas el modelo. Pues está mal. Ok, gracias, bro. Les digo, modelado no es fácil hecho y casi lleva un curso de modelado. Ustedes no sé por qué no llevan, porque sí haría falta. Sí, estaría bien. Sí, les haría falta un curso de modelado en general y modelado de procesos unitarios.
Bueno, entonces a saber qué estudias después. Si les interesa procesos industriales, les sugiero buscar un libro de procesos unitarios. Ahí el modelo se escribe por balances de energía. La energía que entra, la energía que se acumula y la energía que se pierde. El modelo a nivel industrial se basa en el balance de la energía. Y eso se ve sobre todo en procesos unitarios, en cursos de control de, procesos unitarios o control de procesos unitarios. Ahí se ven los balances de energías. Ahí el modelado tiene mucho más sentido porque se trabaja con la energía del sistema. Les digo, generalmente es energía que se gana, que se pierde y que se acumula. Entonces, el balance ahí ya es diferente. Pero si les gusta esa parte, y para sobre todo la parte industrial, busquen bibliografía de procesos unitarios. Y lo que sí es que ellos meten mucho de instrumentación. De repente algunos meten mucho de instrumentación. Y instrumentación, por ejemplo, esa se lleva en control, pero hasta octavo. Para ellos ya es un poquito más fácil verlo. O les digo, está el caso crítico en donde les dan datos de entrada, de salida y tú parametriza. Se puede hacer a nivel estadístico o con el System Identification. No sé si LabVIEW tenga una opción y Scilab. MATLAB sí tiene el System Identification y ese es para parametrizar específicamente, pero también tiene su chiste. Pero bueno, otra representación importante en espacio de estados que aunque solo se recurre a ella en ciertos casos, es la función de transferencia. Sigue existiendo y les digo, en ocasiones sí nos hace falta la función de transferencia, porque por ejemplo, si tienen un sistema en espacio de estados, pero quieren graficar BODE por alguna razón, BODE no se puede graficar desde el espacio de estados directamente a nivel matriz. Para graficar BODE hace falta la función de transferencia. Si se acuerdan, había que poner polos, ceros, y con esto se hacía la traza de BODE, o incluso para MATLAB. Si lo quieren introducir en MATLAB, tienen que tener la función de transferencia, porque es lo que les pide MATLAB, y Scilab también. Les pide la función de transferencia, ya sea en lazo abierto o lazo cerrado, dependiendo cuál ocupen, porque no se puede, les digo, no se puede, se supone que no se puede llegar desde nivel matricial. Por ahí había, creo que por ahí alguna vez me topé con un software que sí trataba, sí más o menos graficaba desde matrices una gráfica de BODE, pero me da la impresión de que internamente calculaba la función de transferencia y la graficaba. O sea, BODE se basa en funciones de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Pues bueno, salida entre entrada, la relación salida y entrada. ¿Cuál es el problema con función de transferencia y las matrices? Lo que les he comentado desde que iniciamos el curso, que las matrices no dividen. Entonces nosotros no podemos únicamente dividir entrada y salida porque las matrices no nos permiten la división. Lo trae desde desde sus raíces como anillos y campos, la división como tal no existe a nivel matricial. Existe el producto por inversa, premultiplicar o posmultiplicar para, ahora sí que, entre comillas, eliminar algo. Pero como tal no podemos dividir. Para obtener la fórmula de función de transferencia, nos vamos a echar, en nuestro caso, mano de la transformada de Laplace. Para tiempo discreto, de transformada z. Pero el procedimiento es básicamente el mismo. Entonces, vamos a tomar primero esta ecuación diferencial. Y aplicamos transformada de Laplace. X punto, que es la derivada de x con respecto al tiempo, es s por x de x, por x de s, perdón, menos x0, condiciones iniciales. ¿Y esto cómo se escribe? Es a por x de s más b por u de s. Es esto. La salida, que es y. Esta no es ecuación diferencial, es tal cual y, c por t, x de t más d por u. ¿Qué tenemos? Y de s, que es esto, sería c por x de s más d por u de s. Empezamos a agrupar. En este caso, las condiciones iniciales, sobre todo en sistemas lineales, se suelen considerar despreciables.
a menos que estemos analizando solución forzada, pero bueno, ahí es una historia distinta. Normalmente para las técnicas básicas de sistemas lineales, se asume que las condiciones iniciales son despreciables. A la hora de que simulemos no siempre se asignan como 0, pero bueno, se asumen despreciables. Esta ecuación se agrupa. Esta tendría que ser S minúscula, se me fue la mayúscula, pero bueno. Entonces se agrupa todo para despejar x de s, porque bueno, aquí tenemos un x de s y aquí otra x de s. Y agrupamos, sería s por la identidad menos a. Esta se va a pasar de, esta a por x de s se fue del lado izquierdo y esto va a ser igual a b por u de s. ¿Qué ocurre? Queremos despejar esto. Si estuviéramos en escalares, pues lo ideal sería dividir, ¿no? S por i menos a, ponerlo dividiendo tanto acá como acá, que dividir en ambos lados, o múltiples, o alguna forma de introducir la división. Pero lo que habíamos platicado, la división en matrices no existe. Entonces no existe, no está permitida. Bueno, básicamente, desde el punto de vista matemático, no es que no esté permitida, no existe. Álgebra lineal se basa en los principios que traen anillos y campos y ahí no está definida la división. Lo que hacemos es premultiplicar o posmultiplicar por la inversa. Y acuérdense que otra propiedad es de matriz. Las matrices no conmutan. Entonces, si va a multiplicar del lado izquierdo de un lado, tiene que multiplicar del lado izquierdo del otro. Si va a multiplicar del lado derecho de un lado, multiplica del lado derecho del otro. Cuando multiplica del lado izquierdo, se dice que premultiplica. Cuando multiplica del lado derecho, decimos que postmultiplicamos. Entonces, tenemos esto y queremos despejar la x. ¿Cómo qué hacemos? Premultiplicamos por la inversa. Entonces, premultiplicamos de este lado y premultiplicamos de este lado. Una matriz por su inversa no es que se elimine, que desaparezca mágicamente. Técnicamente se convierte en una matriz identidad, en una especie de 1. Entonces, multiplicar una matriz por su inversa no la estamos como tal anulando, simplemente estamos generando la matriz identidad. De hecho, si se acuerdan, en sus cursos de álgebra lineal había profes que así los ponían a comprobar su inversa. Multiplicar la matriz por su inversa y les tenía que dar la matriz identidad. Así se daban cuenta si la inversa pues estaba bien calculada. Entonces, premultiplicó de este lado, premultiplicó de este lado. Entonces, aquí x ya nos queda solita porque, bueno, aquí técnicamente hay una matriz identidad que ya nos escribe. Y de este lado nos queda s por i menos a la menos 1 por b por u de s. Entonces, ya tenemos que sería x de s. ¿Para qué lo ocupamos? Pues para después sustituirlo aquí. La entrada no hay pierde, la entrada es nuestra fuente, entonces pues eso es lo que ustedes quieran conectar. Si quieren conectar un voltaje, le suben, le bajan al voltaje, un generador, lo que quieran. Su UDS ustedes es la dada por ustedes, por el usuario. YDS es la que hay que calcular. Entonces, XDS se sustituye en esta ecuación, en esta de acá. Entonces, esta se va a sustituir aquí. Y se acomoda todo. Que aquí, ¿qué sería? Este es XDS, que nos queda C por S por la identidad menos A, todo esto a la menos 1 más B. Y luego va a ir, y esto está multiplicado por UDS, más D. Y ya UDS está de este lado. Este producto, una vez que se calcula todo, nos tiene que dar un escalar. Si al hacer esta operación, que de hecho esta es la función de transferencia, esta es su fórmula de función de transferencia. Si al hacer esta operación no les da un escalar, es que algo está mal. Eso siempre es un escalar. Aquí sí ya se vale dividir. Este UDS ya se podría ir dividiendo de este lado porque esto ya es una función escalar. Entonces, la fórmula de función de transferencia, esta márquenla por ahí. Remárquenla o anótenla. Esta es su fórmula de función de transferencia. D, acuérdense, es la matriz de transmisión directa y esa solamente se utiliza si es que vamos a conectar el sistema con otro sistema. Eso es nuestra matriz de enlace entre sistemas, por así decirlo, nuestra conexión. Pero en la mayoría de los casos, pues no se va a conectar. De hecho, si se tiene función de transferencia, por lo regular, si ya vamos a trabajar con funciones de transferencia y queremos empezar a enlazar sistemas,
Ahí lo más común es irse a bloques, a álgebra de bloques. Bueno, diagramas a bloques. Ya cuando estamos trabajando a nivel función de transferencia, ahí sí, les digo, si se van a conectar uno o más sistemas, bueno, varios sistemas entre sí, lo más común es irse a ese lado de control, a los bloques, a los diagramas de bloques y simplificar desde el área de bloques. Pero bueno, sí se puede, para eso está. Entonces, esta es su fórmula. Aquí vamos a empezar a ver que mucho de espacio de estados son fórmulas directas, con matrices obviamente, pero son fórmulas. Entonces, esta es su fórmula de función de transferencia. C por S por I menos A la menos 1 por B más D en caso de haber una conexión. Algo muy importante, la función de transferencia solo es relación 1-1, una entrada, una salida. En el caso CISO no tenemos problemas, es una entrada, una salida. Con el caso MIMO vamos a ver qué es lo que va a proceder. Pero si la función de transferencia solo relaciona una entrada con una salida, no va a poder calcularse para dos entradas, dos salidas. En esos casos se tienen que separar, porque la función es 1, 1. La función de transferencia siempre es eso, una entrada, una salida. Entonces vamos a ver ahorita primero aquí el ejemplo de la parte mecánica. ¿Cómo calcular su función de transferencia? Bueno, esta es su matriz de parámetros A. Lo que va con UDT, acuérdense, siempre su fuente es B. Y lo que va en Y es C, que es lo que estamos midiendo. Entonces la fórmula es C, pones S por I menos A, esto a la menos 1, luego se premultiplica C y se multiplica B. Acuérdense, no conmutar, no mover las matrices. Entonces, nuestra fórmula aquí sería C, S por la identidad, es una identidad de 2 por 2, menos A, esto su inversa y luego multiplicar por B. Aquí lo primero que siempre tienen que hacer es la inversa. La inversa siempre va primero. Entonces, básicamente en operaciones de matrices, la operación que tiene prioridad siempre son las inversas. Si ven un producto, eventualmente vamos a ver fórmulas más grandes, la inversa siempre es lo primerito que se calcula. Y no quieran meter las otras matrices como que primero hago el producto y después invierto. No, porque luego sí me han hecho eso de que primero hacen el producto de por ejemplo, de por y luego por y luego quieren invertir. Eso no es válido. Entonces, cuando vean un inverso en una fórmula de sistemas lineales o de no lineales, de lo que sea, primero lo que se calcula es siempre la inversa. Eso va por delante. Ya después hacen el resto de las operaciones, pero esa es su prioridad, las inversas. Entonces, ese por I... Por ejemplo, ¿sí, ajá. ¿Qué pasó? Bueno, es que, por ejemplo, en este caso... perdón, ya dale. Bueno, sería lo de adentro. Sí, aquí primero, sí empieza. Por ejemplo, sería la resta primero, después se invierte y después se multiplica. Y ya después, bueno, okay. Ya después acomodan todo. Sí, pero ahora sí que aquí en esta fórmula empiezan desde el centro. Y ya luego se agarran el lado derecho o el lado izquierdo para empezar a multiplicar. Pero primero siempre va a ser la inversa. Entonces aquí sería S por I menos A. Entonces S menos A sería S menos 1 KM positivo, S menos B entre M es esta matriz. Se calcula el determinante que es este. Acuérdense, el determinante, ese sí lo pueden hacer a un ladito porque es un escalar. Los escalares sí pueden andar bailando en la ecuación sin ningún problema. Porque pues ahora sí que son escalares, se pueden hacer a la derecha, a la izquierda. Así que aventarlas a un lado y después introducirlo. Entonces ya sí se hace todo el producto. ¿Sí, dime? ¿Cuál era el escalar, perdón? El determinante, Ah, ok. Gracias. Sí, por ejemplo, con la fórmula que yo normalmente les explico, la de adjunta transpuesta entre el determinante, me gusta esa fórmula porque el determinante, precisamente al ser un escalar, se puede hacer un lado.
Acuérdense, los escalares sí se pueden mover en las fórmulas matriciales. Esos no tienen problema. Se puede hacer a la derecha o a la izquierda, pero eso es el chiste, que se puede mover. Y ya después se puede incorporar. Que por ejemplo, cuando se calcula la inversa por Gauss, obviamente, pues si les queda bien su inversa va a estar bien, pero ahí ya si se acuerdan, pues les va a dar todo junto. Por ejemplo, si esta inversa se hubiera calculado por Gauss, este determinante andaría acá adentro. Y luego se los da hasta simplificados, ¿no? Ya está con fracciones. Entonces hay que manejar esa inversa con las fracciones. Por eso les digo, a mí esa fórmula en cierta forma me gusta más porque, bueno, nos permite hacer un ladito el determinante un rato y ya después incorporarlo. Entonces, este ya se hace el producto o este lo tendríamos que hacer a un lado, nada más que aquí lo dejé en medio. Sería ahora sí el producto de matrices, por ejemplo, aquí sería primero estas por estas, que si este es el producto sería este por este, es 0, 1 por 1 en M, es 1 en M. Después este por este y este por este, y ya después se premultiplica este vector, y esta es la función ya simplificada. El de abajo ahorita lo voy a ir yo calculando más con más calma desde el X. Entonces, esto es más o menos para que se den una idea cómo funciona la fórmula. Entonces, ahorita nos vamos al X y ahí voy a desarrollar por así que con más pasos. Los de orden 2 son sencillos. El de orden 3 es el que vamos a desarrollar con más calma. A ver, concentración. Digo, si ustedes calculan las inversas por Gauss y se acomodan más, está bien, nada más tengan en cuenta que, pues bueno, en algunos casos van a trabajar con fracciones. No está mal, pero a veces sí cuesta un poquito más de trabajo. Este era 0, 1, 0. 0, 0, 1, menos 6, menos 11, menos 6. Este que era 0, 0, 1. Hice 10, 2, 0. Entonces, la fórmula, les digo, esa sí es la fórmula. Ya está dada. GDS es igual a C por S por la identidad. Aquí generalmente la que se usa es minúscula. Ahí tuve error de dedo y le escribí en mayúscula, pero bueno, igual si quieren usar la mayúscula no hay problema. S por I menos A, esto es a la menos 1 por B. Entonces siempre calculan primero esta. Y también tiene sus ventajas, por ejemplo, cuando veamos el caso MIMO, el caso múltiple entrada, múltiple salida, una vez que tienen esto, ya lo demás es relativamente fácil. Lo más pesado generalmente es calcular esta parte y ya después C y B ya nada más se apagan las entradas y salidas que tengan. Pero entonces, lo primero que vamos a calcular entonces es S por I menos A, su determinante, y posteriormente su inversa. Entonces, esto es lo que siempre van a calcular primero. Les digo aquí, iniciamos desde el centro.
Entonces, primero, S por I menos A. Acuérdense, al ser una matriz A de 3 por 3, ocupamos una identidad de 3 por 3. ¿Esto qué sería igual? Sería S menos 0, 0 menos 1, 0 menos 0, 0 menos 0, S menos 0, 0 menos 1. 0 menos menos 6, 6 positivo. 0 menos menos 11, 11 positivo. S menos menos 6, S más 6. Ahora lo primero, si se van a ir por Gauss, aquí ya sí se avientan por Gauss. Si se van a ir por el otro método, pues bueno, el determinante. Entonces vamos a calcular determinante. Estos paréntesis que son como de valor absoluto, en matrices nos indican determinante. ¿Qué sería igual? Voy a tomar la fila de hasta arriba. Sería S porque se va esta, se va esta. Es S cuadrada más 6S más 11. Es este por este, más este, bueno, menos este por este, pero es menos, se vuelve más. Luego menos 1, y el menos del determinante es más 1, porque se va este, 0, por ese más 6, pues 0. Menos 6 más 6. Y simplificamos. Aquí podemos calcular raíces o podemos dejarlo expresado en términos del polinomio. Posteriormente vamos a utilizar la función de transferencia en el segundo parcial para detectar, bueno, para verificar unas condiciones. Ahí sí vamos a necesitar calcular raíces. Pero si no se nos están pidiendo específicamente las raíces, pues ahorita nosotros lo podemos dejar así escrito, como polinomio. Si nada más les piden la función de transferencia, pues bueno, lo pueden dejar así. Eso sí, siempre simplifiquen numerador y denominador, que queden bien los polinomios. Entonces sería S al cubo más 6S cuadrada más 11S. Más 6. Este es nuestro determinante. Si esta inversa no les da porque el determinante es 0, tienen por ahí algo mal. Generalmente todo sistema tiene función de transferencia, por el simple hecho de que todo sistema tiene polos y ceros. A menos que tuvieran todos sus polos en el origen, pues ahí sí probablemente no les daría la función de transferencia. Pero a salvo que tengan, o sea, si no ese es el caso, y aún así, si tuvieran polos en el origen, aquí que son los valores propios, tendría que ser S. Por ejemplo, un S cubo igual a 0, ¿no? Eso nos indicaría que los tres polos o los tres valores propios están en el origen. Entonces, la inversa de esto siempre va a existir. Si no, algo anda mal. Entonces, bueno, este es el determinante. Ahora sí vamos a calcular la adjunta. Entonces, adjunta de S por I menos A. Les digo, si ustedes se fueron por Gauss, pues bueno, ya por Gauss les va a dar todo. Entonces, empezamos con la adjunta. A1, 1. Es este. ¿Y este qué nos quedaría? S cuadrada más 6S más 11. Lo voy a meter en paréntesis para que no se haga bola esta cosa. Y se vea más claro. 11. Después, 1, 2. 1, 2, ¿qué nos queda? 0 por S más 6, pues 0. Menos 6,
más 6 y el de la adjunta menos 6. Después se va 1, 3, 0, menos 6S. Les voy a poner paréntesis porque si no, no se distingue bien. Luego sería 2, 1. ¿Qué sería? Menos 1 por S más 6. Sería menos S menos 6. Ah, no, pero el menos de la adjunta nos queda S más 6. Es porque se va 1, 1, nos queda, perdón, 2, 1. Sería menos este y este. Sea bien. Luego 2, 2. 2, 2. ¿Qué nos queda? S cuadrada más 6S. S cuadrada más 6S menos 0. Luego 2, 3. ¿Qué nos queda? 11S menos 11S. Sería, bueno, 11S más 6. Sería menos 11S menos 6. Paréntesis. Luego 3, 1. Sería 1 positivo menos 0, 1 positivo. 3, 2. Que sería menos S más 0 y el menos de la adjunta S positivo. Y 1, 3 es S cuadrada menos 0. Ahora vamos a ver acá si vamos bien. Y es S cuadrada más 6S más 11 menos 6 menos 6S. Vamos bien. S más 6, S cuadrada más 6 menos 11 más 6. S más 6, S cuadrada más 6 menos 11 más 6. Abajo. Ok, vamos bien. Entonces, esta es la adjunta. Ahora la transponemos. ¿Qué nos queda? Este y 1. Después nos queda menos 6. S cuadrada más 6. S. Menos 6S. Menos 11S más 6. Y S cuadrada. Y es la transpuesta. Pam, 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 pam. Entonces, ¿cómo nos quedaría la inversa? Profesora, Sí, dime. el menos 6 no está mal. Bueno, el de la primera fila, segunda columna. Ah, ¿está? A ver, vamos a ver. Ándele. A ver. 1, 2. Es 0 por este, 6 menos 6. Y el del menor, 6 positivo. Y el de la adjunta, menos 6. Cierto, se me olvidaba el signo de la adjunta, que lleva el signo, ¿no? Es más, menos, menos, y abajo, ajá, sí, se me olvida Menos, siempre. más, menos. Y también ese error Anótelos. me tomó mucho tiempo la vez pasada. Sí, tengan cuidado con esos signos, porque generalmente en las inversas es lo que les truena la inversa. Entonces, ahora sí, S por I menos A. Les digo, si se acomodan más por Gauss, váyanse por Gauss. El chiste es que les salga bien. Entonces, 1 entre el determinante.
Después vamos a ver otra fórmula de inversa que es por Cayley Hamilton. Por esta. Entonces, esa es su inversa. Ya tenemos la inversa, ahora sí podemos aplicar la fórmula. Así que ahora sí. Entonces, C, ¿a qué es igual? Es esta. Por ahora sí la inversa. Y este. B. Lo que me refiero al determinante de que se puede mover, este es un escalar. Los escalares se pueden quedar aquí, meterlo de una vez a la inversa o hacer a un lado. Digo, los escalares es la ventaja que tienen en fórmulas matriciales. Pueden brincar por donde quiera. Entonces yo lo puedo quitar de aquí y ponerlo acá. O ponerlo del lado derecho, ponerlo hasta el final. Les digo, el escalar tiene esa libertad en esas fórmulas de matrices de andar brincando por... Se puede poner donde uno quiera en la fórmula. Incluso lo puedo, por ejemplo, multiplicar de una vez por este vector e incorporarlo. Entonces, pero son los únicos que pueden cambiar de lugar en las fórmulas matriciales. Las matrices no conmutan, acuérdense, no pueden cambiar de lugar, porque luego lo que me han hecho aquí, no sé por qué, el semestre pasado en particular hubo un grupo que esta vez me la pasaban para acá, junto a la C. Ignoro por qué lo hacían, pero hubo varios que hicieron eso. Desconozco la lógica de eso. Pero bueno, lo hicieron y obviamente les puse todo mal. Si me mueven matrices del lugar en la fórmula, no reviso procedimiento, lo pongo mal todo. Profesora, yo todavía no le entiendo muy bien a eso que acaba de mencionar, de que podemos estar moviendo sobre cualquier lado. ¿Lo puede explicar una vez más? Porque son los únicos que no les he Perdón, es movido que no nada. te alcanzo a escuchar bien. Si puede volver a explicar una vez más lo de la parte del cual sí tenemos permitido mover para cualquier lado. Es que eso todavía no lo entiendo. Ok. El determinante, porque es un escalar. Cuando tengas valores escalares, por ejemplo, este caso es un determinante que es un polinomio, no es una matriz. Eso sí se pueden mover del lugar. Todo lo que son escalares constantes. Bueno, escalares en particular. El determinante es un escalar por sí solo. Es uno entre, por ejemplo, aquí es uno entre un polinomio, pero una matriz normal sería, por ejemplo, menos un medio, ¿no? Entonces, esos valores, los que andan aquí solitos, bueno, en esta fórmula el único que se puede mover es este. Más fácil. Entonces, este de aquí, el determinante, es el único que tiene libertad de brincar alrededor de la fórmula. Ya sea que lo incorporemos a la inversa de una vez y nos dé con fracciones, que por ejemplo, ya estando en la fórmula, lo dejemos en donde estaba, lo pasamos para acá o lo pasemos para acá. Pero él es el único. De hecho, de las fórmulas que nosotros vamos a ver en todo el curso, el único que generalmente podemos mover es el determinante. En el caso de la inversa, bueno, el 1... En este caso, el determinante del escalar es la C, ¿no? Bueno, en esta fórmula que tiene G de S es igual a C por la S por la matriz de identidad. Bueno, no. C es una matriz, es un vector. Ok. Siempre es un vector. Y bueno, no hay... Oh, sí. Bueno, es que entonces creo que ya encontré por qué no la entendía. Las matrices normalmente siempre nos las van a estar dando y el determinante, una vez encontrado, es el que ya decimos en qué momento ponerlo, ¿no? O de qué lado. Y no tocamos las matrices, en este caso, 10, 20, el S no sé qué cuadrado y los ceros 1. Eso se queda igual y lo único que movemos es este. Ok, ya. Pero es ese. Sí, de nada. Sí, o sea, C, esto y B, esos no cambian de lugar. Para nada. Solamente se va reduciendo el producto. El determinante es el único que va a poder hacerlo, porque el determinante pues, es una escala. Es el único que tiene permitido jugar en la fórmula, meterse, salirse. El único. Y de hecho, le digo, casi en todas las fórmulas del curso es el único que se va a estar moviendo.
porque es generalmente la única constante que el único escalar que manejamos en las fórmulas. Que les digo, si ustedes calculan por Gauss, pues este determinante ya está metido aquí y ahí ya no hay de otra, ahí ya se incorpora en la matriz y se hace el producto de las matrices. Pero bueno, ahora sí empezamos a reducir. Acuérdense, las matrices no conmutan, no cambian de lugar, no lo tienen permitido. Les digo, el semestre pasado lo aprendieron a la mala, porque no sé por qué me las movían. Y nada más eran un grupo, de hecho, los únicos que les daba por mover matrices del lugar. Entonces, yo voy a empezar multiplicando esta por esta, porque hay más ceros, básicamente, y es más fácil. Digo, podrían multiplicar primero por la matriz, no habría problema, pero hay que buscar qué producto nos va a reducir más rápido. En este caso es este por este. Sería 0, 0, 1. 0, 0, S. 0, 0, S cuadrada. Si se fijan, nos reduce más rápido la fórmula. Bueno, el producto. Porque si multiplican este por este, aquí esta fila va a ser este 10 por este más este por este. La siguiente elemento sería este por este más este por este. Y luego sería este por este más este por este. Siempre busquen lo que les pueda reducir más rápido. En este caso, este lado del producto reduce más. Y pues bueno, ya metemos el producto final. El último van a ver que nos va a dar el escalar. Entonces, ¿qué nos queda? 10 por 1, 10. Más 2 por S. Pues por S. Más 0 por S cuadrada. Entonces se quedaría así. 10 por 1, 2 por S. Y 0 por S cuadrada. Bueno, esta sería su función de transferencia. Cuando solo se les pide función de transferencia, lo pueden dejar así. Eso sí, tienen que desarrollar numerador y denominador. De aquí posteriormente sí vamos a ver un tema en donde vamos a necesitar factorizar polos y ceros para un objetivo en particular, pero cuando solo se les pida función de transferencia, pues es esto. Nada más acuérdense, simplifiquen bien las operaciones, que quede bien un polinomio en el denominador y un polinomio único en el numerador. No dejen ahí los binomios a medio hacer. O bien factorizan o bien desarrollan el polinomio. ¿Dudas con esta fórmula? No, maestra. No, estamos bien. Y acuérdense, Ese es un 10, ¿verdad? Sí, En el vector es un 10, 2, 0. 10, 2, 0. Sí viene de acá arriba. Okay. 10, 2, 0. Es que era 1, 0. Sí, les digo, acuérdense, nada más regla, las matrices no conmutan y siempre calculen primero esta inversa. Primero va la inversa y ya luego, o sea, que le premultipliquen C o le posmultipliquen B. Ya reducen. Y acuérdense, función de transferencia relaciona una entrada, una salida, es 1, 1. El caso mismo, pues vamos a ver qué ocurre. Bueno. Después vamos a ver otro. Bueno, aquí está el desarrollo. Al rato les subo. No, después les subo los cálculos. Vamos a ver el caso mismo con un circuito. Aquí es donde les digo que el modelado en electrónica es más sencillo, tiende a ser más natural. Sobre todo cuando nos vamos por Kirchhoff. Aquí, de hecho, bueno, aquí tengo un error tipográfico. Estas Bs tendrían que ir en donde ve el nodo y esta tendría que ser U1 y U2. Entonces, nada más, por favor, cambien aquí la letra. Aquí es U1, este es U2 y las Bs van aquí arriba porque esto va a ir por nodos. Aquí no nos indican exactamente de qué son las fuentes. Cuando tienen fuentes, ya saben exactamente cuáles son sus fuentes. Pues bueno, si tienen fuentes de corriente, eso es por nodos, o bien si tienen fuentes de voltaje, pues eso es por mallas. Pero bueno, aquí no nos indican exactamente de qué es la fuente. Entonces tendríamos dos opciones. O bien por nodos, este y este, o bien por mallas, digo, si no sabemos de qué es la fuente. Aquí no se indica exactamente si es fuente de voltaje o de corriente. Ahí sí ya saben por dónde irse. Al no saber de qué es, les digo, la fuente, pues bueno, dicen, me puedo ir por mallas o me puedo ir por nodos. Pero ¿qué ocurre? Si nos fuéramos por mallas, tendríamos 3 mallas.
un sistema de orden 3. En cambio, si escogemos nodos, tenemos un nodo y otro nodo, 2. Cuando ocurren esos casos en donde nos podemos ir por diferentes rutas, generalmente hay que escoger la ruta que nos dé un sistema de menor orden. Porque acuérdense, entre más grandes se hagan los sistemas de ecuaciones, pues más grande va a ser el sistema matricial. Entonces hay que irnos ahora sí que, si se puede, pues hay que irnos por donde generemos un sistema más pequeño. Generalmente es más efectivo. Que bueno, si aquí nos hubieran dicho, son fuentes de corriente, pues ni modo son fuentes de voltaje, pues ni modo, nos vamos ya por mallas y no hay de otra. Entonces, ¿cómo modelamos los nodos? Déjenme aquí más grande. Nodo 1, que sería este, acuérdense, este es B1. Nada más que aquí tengo el error, aquí este es U y este es B1. Entonces, B1, el nodo 1, ¿a qué sería igual? B1 menos U1, que es esta. ¿Entre qué? Entre R1. Más lo que hay en el capacitor, que es C1, por la derivada de B1 de T. Y luego tenemos elemento mutuo con el otro nodo. Sería B1 menos B2 entre R2, que es esto. Y esta es nuestra ecuación del nodo 1. Para el nodo 2, que es este. El elemento mutuo va primero, que sería B2 menos B1 entre R2, que es esta de aquí, más lo del capacitor, que es esto, que es C2 entre dB2 entre dt, derivada del voltaje con respecto al tiempo, y después lo que tenemos con la fuente, que sería B2, porque es fuente, menos, perdón, U2, es la fuente, menos B2, esto, entre R3. Estas serían nuestras ecuaciones de nodo. Quiero pensar que no hay dudas con las ecuaciones de nodo. Aquí tenemos que acomodar en espacio de estados. Acuérdense que los B puntos, X puntos y puntos son derivadas con respecto al tiempo. Lo bonito de la parte de electrónica es que si manejamos con ecuaciones diferenciales, generalmente esas derivadas ya dan. Con las integrodifferenciales la historia es muy distinta. Entonces traten de manejar sus circuitos o bien con puras integrales o bien con puras derivadas. Traten de no mezclar derivadas e integrales. Por ejemplo, en su guía hay un circuito. Les sugiero irse desde transitorios, va a ser mucho más fácil. Porque con la integrodifferencial se van a hacer bolas para modelarlo. En cambio, si se van desde transitorios, desde Laplace, ahí es mucho más fácil acomodar todo. Entonces, en este caso, ya tenemos la derivada con respecto al tiempo, si se fijan. Tenemos dB1 y dB2. Este sería B1 punto y B2 punto. Acuérdense, X punto, B punto, lo que sea, es derivada con respecto al tiempo. Entonces, por eso se sugiere que escriban en pura ecuación diferencial. O bien, si se tienen que ir por la ruta de las integrales, todo en términos de integrales y después todo lo derivan. Pero lo ideal es que se vayan en términos de derivadas. O les digo, o desde Laplace, transitorios. Entonces, si se fijan, ya tenemos B1 punto y B2 punto. Solamente tenemos que pasar todo lo demás del lado derecho y acomodar en términos de B1, de B2 y bueno, todo lo que es las fuentes. Que son estas, 1 y U2. Aquí tenemos un sistema ya MIMO, multientrada, y lo más seguro es que también sea multisalida si queremos medir lo que hay en cada nodo de manera independiente. Entonces, con esta ecuación, ¿cómo despejamos? Sería todo esto del lado derecho, todo esto del lado derecho, y este C pasaría dividiendo para que nos quede esto solito. ¿Qué es esto? Entonces, la derivada del voltaje a 1 con respecto al tiempo es menos, porque pues todo se fue del lado negativo, todo lo que está en términos de B1, que va a ser nuestra primera variable de estado. ¿Qué está en términos de B1? Este 1 en R, que es este término, pero es negativo, y este 1 entre R2,
Lo sumo y bueno, el signo menos se va acá. Todo esto por B1 de T. En términos de B2 de T, ¿qué está? Nada más es esto, R2. Por obviamente este que se fue dividiendo. Y este aquí estaba con signo menos, se va del lado positivo. Sería 1 entre C1 por R2, B2 de T. Y la fuente, en este caso la fuente era esta. Está aquí negativa, al irse del lado derecho, pues se va positivo. ¿Y qué nos quedaría? 1 entre R1, este, y este C1 que multiplicó. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación diferencial acomodada, teniendo la derivada con respecto al tiempo del lado izquierdo. Y se agrupa, les digo, en términos de variable de estado. En este caso, las variables de estado pues, son los voltajes. Tuviéramos mallas, las variables de estado serían las corrientes. Aquí estaríamos buscando llegar a un I punto, y aquí sería I1 de T, I2 de T. En el nodo 2, despejamos esta. Se va a ir todo restando hacia el lado derecho, y este va a dividir a todo lo que se pase restando. De nuevo, acomodamos en términos de B1. B1 nada más lo tenemos aquí, menos. Al irse del lado derecho, pues se va a ir positivo. Sería 1 entre R2 y este C que dividió a todos. Después, todo lo que está en término de la segunda variable de estado, B2, es este. Es este y es este. Estos sí se van negativos. Sería 1 entre R2 menos 1 entre R3. Aquí lo sumé, pero bueno, el menos lo puse acá afuera. Se pudo haber dejado aquí adentro y aquí que sumara, ¿no? Todo entre C2. Y luego todo lo que está con respecto a la fuente. La fuente es esta nada más. Tenemos nada más este término en cuanto a la fuente. Se va positivo del otro lado. Sería 1 entre R3, este C2 que anda acá, y quedará aquí solito. Entonces ya tenemos las ecuaciones acomodadas. Les digo, en esos casos pues nada más se acomoda. B1, la derivada del voltaje 1 con respecto al tiempo es B1 punto, derivada del voltaje 2 con respecto al tiempo pues es B2 punto. Y esto ya se separa. A estas son las que irían en el vector de estados aquí. B1, B2, les digo, fueran mallas sería 1, I1, I2, I3, dependiendo. Entonces, este término queda acá y este término queda aquí, acá arriba. Después es este que queda acá abajo y menos este con signo menos que va aquí. Aguas aquí ya con las fuentes. Cada fuente independiente agrega una columna AB. Si solamente tienen una fuente, una señal de entrada, solo es una columna. En el momento que ya hay dos entradas, quiere decir que necesitamos dos columnas. Porque, ¿qué ocurre? Si escriben esto, por ejemplo, una sola fila, este y este en una sola fila, nos quedaría como la suma de las fuentes y solamente en la primera ecuación. Pero si se fijan aquí, cada ecuación tiene su propia fuente y son independientes una de la otra. Entonces, cada fuente independiente nos agrega una columna en B. Aquí tenemos la que corresponde a la entrada 1 y la que corresponde a la entrada 2. Por eso aquí está 1 entre R1C1, está aquí. Y 1 entre R3C2 está acá abajo. Porque a la hora de que multipliquemos estas dos fuentes por la matriz nos tiene que dar esto. La salida, pues bueno, vamos a asumir que queremos medir los nodos de manera independiente. También cada salida independiente le agrega filas a la matriz C. Si en este caso agregaríamos filas. Al haber dos salidas independientes, pues vamos a tener dos filas. Entonces, dos entradas independientes tenemos dos columnas, dos salidas independientes tenemos dos filas. Aquí para la fórmula de función de transferencia hay que tener cuidado. Acuérdense, la fórmula nos da relación 1-1. Una entrada, una salida. Entonces, lo que muchos dicen es que unos les llamamos que se apaga una entrada o una salida. Unos le llaman que se pacifica una entrada o se pacifica una salida. Porque les digo, la función de transferencia es 1-1. ¿Qué es lo que se hace? Si tenemos, por ejemplo, en este caso que tenemos dos fuentes.
Si vamos a calcular función de transferencia de fuente 1 con nodo 1, bueno, con salida 1, el primer nodo, ¿qué se hace? Se apaga la otra entrada y la otra salida. Por ejemplo, aquí, si queremos esta, se va esta columna, se va a ir esta columna. Y en este caso, si queremos la primera salida, B1, se iría esta fila. Se calcularía la función de transferencia de esta con esta. Ahora queremos entrada 1 con respecto a la salida 2, entonces esta columna se queda y se queda esta fila de acá abajo. Entonces se apagan. En este caso, a nivel matricial, se apagan, en el caso de B, se apagan columnas, en el caso de C, se apagan filas. En un sistema como estos que tenemos 2 entradas, 2 salidas, en total podemos calcular hasta 4 funciones de transferencia, que es de nodo 1 con respecto a entrada 1, nodo 1 con respecto a entrada 2, luego nodo 2 con respecto a entrada 1 y nodo 2 con respecto a entrada 2. Aquí la ventaja es que, por ejemplo, de esta fórmula, este término pues se calcula normal, la inversa. Los que después va a ir cambiando es C y B. En este caso así quedan las columnas. Por ejemplo, nodo 1 con respecto a entrada 1 se queda la primera columna y la primera fila de C. Nodo 1 con respecto a entrada 2 se toma la segunda columna de B, que es la que le corresponde a la entrada 2, y la primera fila de C. Ahora, nodo 2 con respecto a entrada 1 se toma fuente 1 y B2, que es la segunda fila de C. Y lo mismo para la cuarta función de transferencia. Entonces se apagan las entradas y las salidas. Igual ahorita no se ve tan claro. De hecho, este ejemplo se los voy a subir hasta mañana porque mañana le vamos a agregar un sistema. Le vamos a agregar entrada y salida para que vean cómo las apagamos y cómo cambian las funciones de transferencia. No es difícil, nada más es, les llamamos apagar, uno le llaman que se vuelve pasiva la entrada y la salida. Entonces, básicamente, acuérdense, cada columna en B, cada columna se relaciona a una entrada y en C cada fila se relaciona con una salida. ¿Dudas con esto? Les digo, mañana hacemos el otro ejemplo con un caso mismo. ¿No? No, maestra, no hay dudas. No, maestra. Okay. Ok, entonces mañana le agregamos acá entradas y se apagan o se pacifican, como les dicen unos. Entonces, este ejemplo se lo subo hasta mañana. De todas formas, el desarrollo ya está en el PDF, pero igual mañana subimos el caso mismo de transferencia 7CB3. Les digo, mañana le agregamos el caso mismo y ya subo los cálculos completos. Les digo, este desarrollo de todas formas lo tienen por acá arriba. Y les digo, en circuitos, busquen la ruta que les sea más fácil. La parte de transitorios facilita muchísimo el trabajo en espacio de estados, sobre todo en circuitos que tienen formas integro-diferenciales, porque luego es una bronca acomodar para que quede todo en términos de ecuación diferencial. Si sí le ven ustedes cómo irse en circuitos todo por una ecuación diferencial, que quede todo en términos de la parte diferencial, adelante. Les digo, transitorios suele ser más sencillo para acomodar. Va a quedar todo en términos de Laplace, pero está bien. De todas formas, es una representación de espacio de estados y en tiempo continuo es muy común que se utilice, de hecho, Laplace. Eso es para cuando se peleen con su circuito de la guía. Ajá, porque bueno, es que el circuito de la guía es RLC, entonces al momento va a quedar una integral, una diferencial y un término constante, ¿no? Entonces por eso Sí, se van por Laplace. Es más fácil. Que se tendría que ocupar para sistemas en paralelos, ¿no? La de Laplace, porque bueno, veo que sería más sencillo. Pues es transitorios, de hecho nada más. Escribirlo todo en transformada de Laplace y acomodar. Ya ven que los circuitos tienen, sobre todo los LRC, ya están bien descritos cada término en Laplace, tienen su correspondiente en Laplace esos.
para que nada más los acomoden. Entonces, para que en el circuito se vayan por ahí. Pero bueno, entonces, si no hay dudas, mañana vemos el caso mismo de la que calculamos, cómo se apagan las entradas y las salidas y cómo se calcularían las funciones de transferencia. Y empezamos, yo creo que doy la intro de transformación de similitud para el miércoles ver Simulink. En el caso de ustedes el jueves, Simulink. Pero bueno, entonces, si no hay dudas o algo, pues nos vemos mañana. Sí, maestra, gracias. De nada. Mañana, maestra, gracias. Hasta mañana. De nada. Hasta luego. Hasta luego.